permanezcamos en Dios, pero integralmente. ¿Cómo así integralmente? Que el Señor pueda estar en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra forma de ser, en nuestras relaciones, ya sean amistosas o de noviazgo con otra persona, que pueda estar en nuestra fe, en nuestra comunión con Dios, que pueda estar en el trabajo, en la universidad, que en cada área que nosotras estemos podamos crecer integralmente mostrando a Jesús en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Entonces, como sabemos que no es fácil el proceso, ¿verdad? El camino a veces no es fácil y caminarlo sola es aún más difícil. El Señor ha puesto en nuestro corazón este grupo para que podamos apoyarnos las unas a las otras, de que no importa si no eres de Colombia, si no eres de Santa Marta, ya como el requisito para estar aquí es tener la disposición de crecer en el Señor, de creer en Él y de tener y de poner nuestra vida en sus manos, ¿sí? Entonces, chicas, eh, es para nosotros una alegría tenerlas aquí y bueno, esperemos que pronto podamos volvernos a reunir presencialmente, de que bueno, hoy estamos virtual, pero ya en sus países, en el nombre de Jesús, puede haber un picnic virtual con manteles y comida y vernos y abrazarnos. ¿Listo? Bueno, chicas, entonces vamos a hacer una dinámica para comenzar con este tiempo. Les voy a decir un objeto que pueden encontrar fácilmente en su casa y lo van a ir a buscar, ¿ok? En 2 minuticos lo van a buscar y lo traen. Entonces, a Nati que busque un vaso, cualquier vaso, ya sea de vidrio o de plástico, Nati. Mari busca un lapicero de cualquier color, ¿ok? Y Sophie los audífonos que está usando, ¿ok? Entonces, ya Sofi lo tiene. Mari, ¿tú ya tienes tu lapicero? Ok, Nati, ¿qué me dice Nati? Nati, ¿tú ya tienes tu vaso? Entonces, les explico, chicas. Ahora lo que ustedes van a hacer es que ese lapicero, ese vaso, esos audífonos que ustedes tienen, aquí tenemos un público. Aquí todas nosotras, a excepción de ustedes, somos un público. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a tratar de vendernos ese objeto. No sé Ah, qué van a hacer, qué dicho van a decir, qué cualidades le van a inventar, pero ustedes tienen que hacer que nosotras queramos comprar ese lapicero, ese vaso y, y los audífonos. ¿Se entendió la dinámica? ¿Me hice entender? Sí, entonces, ahora las demás chicas, Sophie, Mari y Nati nos van a vender los productos y al final, cuando ellas terminen de hacer su explicación de por qué tenemos que comprarlo, decidimos cuál objeto compra cada una. Entonces, Lau dice, no, yo compro el lapicero, Moni, y yo compro los audífonos y veamos cuál de las tres gana la cualidad de saber vender. Y les prometo que esto al final va a tener sentido. ¿Ok? Entonces, chicas, vamos a ponerles 2 minuticos, ahí aquí vamos a hacer capacidad de síntesis, 2 minuticos para explicarnos. Entonces, vamos a comenzar con Mari. listo, ¿me escuchan? Sí, sí, ok. Bueno, buenas noches. Vengo hoy a venderles un lapicero. Viene forrado de diferentes colores. Se los recomiendo mucho para sus días grises, sus días tristes. Lo puede ser de sus colores favoritos, no sé, rojo, azul, amarillo. Incluso también puede venir personalizado, como ven, ahí viene mi nombre, entonces cada uno le puede poner su nombre, el nombre que prefieran, con un dibujito súper lindo, lo que quieran, un corazón, una estrella, lo que sea, y escribe súper bien. Funciona súper bien, lo pueden usar para la universidad, para el colegio, para el trabajo, lo pueden llevar a todas partes, entonces súper recomendado este lapicero, se los vendo y es muy económico, bueno, bonito y barato. Las 3 veces, súper importante. Bueno, gracias, Mari. Ahora vamos con Sofi. Sofi, cuéntanos, ¿cuál es tu producto? Bueno, hoy les traigo estos audífonos, no son cualquier audífono, no son cualquier tipo de audífonos, son una diadema, son muy ergonómicos porque además de que tienen acá este almohadón, no lastiman las orejas, entonces ustedes pueden tener orejas grandes, no van a pasar por el problema de que les empieza a doler la oreja por llevar tanto tiempo escuchando música o viendo una película, sino que son súper suaves, aísla el sonido de afuera, además se los pueden poner acá y no van a quedar en esa posición todo el tiempo. Los pueden utilizar en el tipo de plug normal, incluso si tienen un plug diferente tipo Mac, pueden comprar el adaptador, que yo también se los vendería. Y,
y tienen muy buen sonido, también tienen identificada la derecha y la izquierda, entonces nunca van a tener problema de que no les va a ajustar, y también lo pueden ajustar al tamaño de su cabeza. Excelente. Total, espíritu emprendedor. El típico, si no lo tengo, se le tiene, de todas formas, se lo consigo, ¿verdad? Gracias, Sofi. Ahora con Nati. Bueno, chicas, al día de hoy les traigo este super vaso mega familiar. Aquí pueden tomar todos los de su casa y lo mejor es que tiene como un material especial para que no se contagie el coronavirus. Ahora ustedes saben con este tema, entonces puede tomar cualquier persona sin problema. También pueden, aquí este vaso conserva como el frío de las bebidas, entonces pueden tenerlo por bastante tiempo y les va a durar heladita la bebida que quieran. Y en caso de que quieran una bebida caliente, también aquí pichan un botoncito que está aquí, ¡tin! Y la calientan y les queda perfecta también. Otra de las ventajas de este vaso es que tiene como un invento, el último de tecnología, es que pueden lo revuelven así y le cambia el sabor a las bebidas. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una limonada y lo revuelven una vez, entonces ya se les vuelve limonada con panela. Si lo devuelven 2 veces, limonada cerezada. Y 3 veces, limonada de coco. Entonces, es una ventaja también para cuando tengan visitas y les rinde bastante. Y pues también lo tengo en oferta, entonces, a la orden. Excelente, o sea, su tecnología 2.0 a prueba del coronavirus y todo. Gracias, Nati. Bueno, entonces ahora vamos a la decisión. Vamos a ver cuál de los 3 productos gana. Entonces, Mari, los resultados, ¿qué tal nos fue? Bueno, los audífonos tuvieron 4 puntos, el lapicero 2 y el vaso 4, o sea, tenemos una... Anda, hay un empate. Anda. Y yo ni siquiera voy pensando. Iba a coger los lapiceros. Bueno, entonces, a ver. Y Mafe era la que iba a hacer el desempate. Mafe Garrido iba a hacer el desempate. Bueno, entonces hay empate, hay competencia. Miren. Aquí en términos de negocios y de mercado hay competencia entre 2 productos que no tienen nada que ver. Aquí les doy una clasecita de negocios. Bueno, chicas, entonces pues tenemos empate. Vamos a ver. Y la explicación de esta dinámica se las dejo para el final de la enseñanza de hoy, así que estén pilas. Bueno, entonces vamos a pasar a la enseñanza, vamos a pasar a la palabra de Dios. Y bueno, hoy tenemos un tema súper interesante, buenas noticias. Creo que más de una vio la publicidad, ¿verdad? Y hicimos incluso unas preguntitas por Instagram, entonces vamos a ver de qué trata eso. Mari, puedes encender. Bueno, chicas, para iniciar, me gustaría mucho que oremos. Nati hizo una oración súper bonita para iniciar, entonces quisiéramos seguir reafirmando esa oración, que el Espíritu Santo sea el que hable el día de hoy, que juntas, con lo que Él nos ha enseñado a cada una de nosotras, podamos como recibir e interiorizar en nuestro corazón estas buenas noticias que el Señor tiene para nosotras y para la humanidad. Entonces, dispongamos nuestro corazón. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar un miércoles más aquí reunidas. Tú sabes, Señor, las ocupaciones que cada una de nosotras tiene por fuera, Dios. Tú sabes, Señor, incluso las luchas que cada una está enfrentando en su vida en estos momentos. Y aún así, Señor, nuestro corazón quiere estar dispuesto en este tiempo que vayamos a estar aquí a conectarse profundamente contigo, Dios. Queremos, Señor, que seas tú el que nos hable el día de hoy, Señor, que sea tu Espíritu Santo moviéndose en esta reunión, Señor, que seas tú, Dios, hablando a través de mi boca y que no sea yo en mi propia humanidad. Padre, que la palabra que recibamos el día de hoy pueda hacerse viva en nuestra vida, Dios, y que le permitamos nosotros germinar en nuestro corazón, germinar en nuestras acciones, germinar en nuestros pensamientos, Dios. Te abrimos nuestro corazón, Señor, para que en estos minutos que vayamos a estar aquí en esta reunión, seas tú, Señor, haciendo como quieras a través de esta reunión, Dios, y que en el lugar donde cada una de nosotras se encuentre, Señor, tú hagas algo nuevo, Dios, que es el enfoque de Picnic durante este semestre, Dios. Gracias por darnos el privilegio, Señor,
Señor, de conocerte. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de aprender cada día más de ti, Señor. Y gracias por darnos también el privilegio de poder llamarnos entre nosotras hermanas, Dios, y crecer en tu palabra, Dios, que nos restaura, nos levanta, nos fortalece y nos vivifica cada día. Ponemos este espacio en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer las respuestas aquí a través de Zoom. Entonces, chicas, la pregunta es, ¿cuál ha sido la mejor noticia que Dios les ha dado a ustedes? Entonces, escríbanme en el chat, ¿cuál ha sido la mejor noticia que Dios les ha dado a ustedes? Y las vamos leyendo aquí entre todas. Pueden ir escribiéndome aquí en el chat cuál es la mejor. Ok, Sofía nos escribió que soy salva. ¿Quién más? Piensen en la mejor noticia que Dios les ha dado, tener una nueva vida por medio de Cristo, que soy amada, que soy perdonada, dice Nati. Las demás, ¿cuál es la mejor noticia que Dios les ha dado? Mari dice que soy hija amada, restaurada y salva, que tengo un propósito. Tati dice que soy especial tesoro. Indy dice que soy heredera de sus promesas. Mari dice que puede estar toda la vida con él. Bueno, chicas, me encanta leer sus respuestas. Me encanta que siento que estamos en sintonía con cuál es la mejor noticia que Dios nos ha dado a nosotras. Y precisamente hoy vamos a profundizar en esa buena noticia. La mayoría dijo ser perdonada, ser un tesoro para Dios, ser amada, ser salva. Y de pronto, chicas, la enseñanza que traemos el día de hoy, muchas de ustedes ya la conocen a profundidad, algunas de pronto la conocen pero no han interiorizado en ella, e incluso de pronto algunas no tienen suficiente conocimiento, por decirlo así, del tema. Todas podemos estar, lo conocen mucho, lo conocen medio o no lo conocen, y la idea de Picnic precisamente es eso, que juntas crezcamos y que juntas nos fortalezcamos en las verdades de Dios. Y para el tema de hoy, como les dije al inicio, quiero que sea una conversación, que todas lo hablemos, que todas lo meditemos y que todas podamos dar como ese aporte que Dios nos ha enseñado a cada una en intimidad. Nati va a estar enviando los versículos bíblicos, entonces cuando vean proyectado el versículo bíblico, porfa encienden su micrófono, o sea, el que les corresponde, encienden su micrófono y lo leen. Va a pasar, chicas, que como dos van a ser similares, pero no iguales. O sea, van a ser los mismos, pero de pronto en un momento se extiende más, o en un momento se extiende menos, entonces, tal cual como Nati se los dio, como lo vean así tal cual en la pantalla, ya saben que les corresponde eso. Bueno, chicas, nuestro tema de hoy es muy buenas noticias. Lo habíamos titulado antes buenas noticias, pero es que realmente yo creo que lo que vamos a hablar hoy es la mejor noticia que nos han podido dar en la vida. O sea, yo creo que por más buenas noticias o cosas chéveres que nosotros recibamos en nuestra vida, no hay algo que supere la emoción del primer día que nosotros conocimos esta verdad absoluta de Dios y que la interiorizamos en nuestra vida. Entonces, siempre es bueno recordarla. A ver, bueno, las muy buenas noticias o de las noticias que vamos a hablar el día de hoy es del Evangelio. El Evangelio en sí, la palabra Evangelio significa buena nueva, significa mensaje feliz. Y ese mensaje feliz en esencia es Jesús. Nosotros conocemos de pronto, algunas solo asocian Evangelio con los 4 primeros libros del Nuevo Testamento que habla de la vida de Jesús. Y sí, de hecho, esos 4 evangelios hablan de la vida de Jesús y el Evangelio es la esencia de Jesús mismo, lo que Él fue, lo que Él vino a hacer, el plan de salvación. Pero es que resulta que la Biblia entera se trata de Jesús, del plan que Dios tenía desde el inicio del mundo para traer salvación a nosotros, para poder quitar esa separación que el pecado había hecho que sucediera entre Dios y nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de eso. Por aquí tengo una trampita porque no quiero que se me olvide absolutamente nada, y si se me olvida ustedes me lo van recordando, lo van preguntando y ahí vamos armando también juntas nuestra enseñanza. Entonces, el Evangelio es la buena noticia, es ese mensaje feliz que realmente no lo supera nada, y el Evangelio es Jesús. Es su vida aquí en la tierra, el plan de salvación que Dios había preparado para salvarnos a cada uno de nosotros y para quitar esa separación que había entre Dios y nosotros.
Pero para poder interiorizar en estas buenas noticias, chicas, y para poder interiorizar en el Evangelio, hay 4 verdades que muchos llaman, las conocen o las asocian o se les hace más fácil como que catalogarlas para recordarlas y para entenderlas bien, las 4 leyes espirituales, que son 4 verdades que nosotros debemos saber y que nos va a servir muchísimo para cuando queramos hablarle a los demás acerca de Cristo, porque son verdades que nos van encaminando hacia ese plan de salvación y que todo el mundo debe saber. Entonces, preparada porque desde aquí inicia la lluvia de versículos que cada uno de ustedes va a leer. Entonces, la primera verdad, la primera ley espiritual es que Dios nos ama a cada una de nosotras y a toda la humanidad y que tiene un plan para cada uno de nosotros. Vamos, bueno, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es una verdad que Dios nos ama y que por eso envió a su Hijo Jesucristo para darnos salvación a cada uno de nosotros. En Juan 10:10, ¿qué dice? ¿A quién le tocó Juan 10:10? Dice, el ladrón no viene más que a robar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gracias, Lau. Dios dice que Él ha venido o que ha enviado a su Hijo, que es Dios 100% humano, 100% Dios, para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Pero aquí surge una pregunta que seguramente alguna vez ustedes se han hecho y es, ¿por qué muchas personas no experimentan esa vida en abundancia? ¿O por qué el mundo está sin experimentar esa vida en abundancia y ese amor que Dios tiene para nosotros? Y de ahí sale una segunda verdad, y que también es una verdad absoluta, y es que nosotros somos pecadores y ese pecado nos hace estar separados de Dios. Aquí hay un dibujito que ustedes lo pueden encontrar en cualquier parte de internet que me parece súper explícito y súper claro en este ejemplo, porque nos dice, Dios es santo, nosotros pecadores, y hay un abismo entre Dios y nosotros. Y el hombre constantemente está tratando de pasar ese abismo por sus propias fuerzas o trata de alcanzar ese amor y esa vida en abundancia de Dios, buscándola en diferentes religiones, incluso religiones que no tienen nada que ver con la Biblia, o incluso a través de la filosofía, a través de la moda, a través de miles de cosas que lo que hacen es realmente alejarlo más de Dios. Y ese abismo que se crea entre Dios y nosotros que podemos ver ahí es a causa del pecado que todos nosotros tenemos. Y ahí podemos leer Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Por favor, quien tenga Romanos 3:23 lo lee. Sí. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva del Señor es vida. ¿Y quién puede leer Romanos 3:23, por favor? Voy a ir buscándolo por si acaso. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos pecaron. La Biblia no dice algunos pecaron, sino todos, sin excepción, somos pecadores y es un pecado que viene del pecado original de Adán y Eva. No importa. El ser humano fue creado para estar en constante comunión con Dios. Pero una vez aprendíamos, o muchas veces lo hemos aprendido, de que el hombre en su afán de querer parecerse a Dios cuando la serpiente se le apareció en el huerto del Edén a Adán y a Eva, hizo que su ego o sus ganas de parecerse a Dios fuera más fuerte que la obediencia. Dios le había dicho, de este fruto no comerán, puede comer de lo que quieran menos de este, pero el hombre en su terquedad se fue por el fruto que Dios no le había dicho que consumiera, y ahí hubo desobediencia y eso nos hizo estar destituidos de esa comunión que Dios había creado entre Él y nosotros. Y fue lo que hizo que Él creara como todo este plan para que el hombre pudiera volver a tener esa comunión con Dios. Entonces, hay un abismo entre Dios y nosotros por el simple hecho del pecado. Pero chicas, aquí es importante. Hay mucha gente que dice como, no, yo no soy pecadora, o siente la palabra pecado como
sí es algo muy fuerte, pero tú para poder entender estas 4 leyes espirituales, debes saber que Dios te ama y que tiene un plan contigo, pero también tienes que tener convicción de que eres un pecador. Porque la convicción de pecado es lo que te lleva al tercer paso, que es el que te da la respuesta a cómo llegar a esa vida abundante, y es que solo Jesús es el camino. Entonces aquí hay otra imagen que se me hace súper clara, que el único forma o el único puente para llegar al Padre entre Dios y nosotros es Jesús. Pero para tú conocer el plan de Jesús, tienes que saber que tú eres pecador y que necesitas a Jesús para llegar al Padre. Y aquí podemos leer Juan 14:6. ¿Quién tiene Juan 14:6? Yo. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén, Hermes. Jesús murió y resucitó para vencer la muerte. O sea, no había ningún ser humano en la tierra que fuera santo y que pudiera vencer la muerte, y Dios se convirtió en hombre, porque Jesús fue 100% hombre, 100% Dios, para que a través de él se pudiera vencer la muerte y a través de él nosotros pudiéramos tener el camino directo al Padre. Porque como decía la segunda ley espiritual, pues somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Pero para que esa muerte no nos tocara, Jesús fue el puente para llegar al Padre y para tener vida, y vida en abundancia. Y cuando sabemos que Jesús es el camino y reconocemos que es el único, y sabemos que Él es el único puente para llegar a Dios, hay una cuarta ley espiritual que es vital, porque no solo nos podemos quedar en que, sí, yo sé que Jesús es el camino para llegar a Dios. Hay algo que debemos hacer para que verdaderamente haya un efecto de estas 4 leyes espirituales en nuestra vida, y es que debemos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hay un pensamiento de que Jesús es el camino, pero debe haber una acción que nos lleve a recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y podemos leer Romanos 10, del 9 al 10, y Apocalipsis 3, 20. ¿Quién lo puede leer, por favor? Romanos 10 del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Gracias. Bueno, el primero dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que cuando nosotros entendemos estas 4 leyes espirituales, que nos pero para llegar a reconocer primero que somos pecadores, y al reconocer que somos pecadores reconocemos nuestra necesidad de Jesús para llegar al Padre, debemos recibir en nuestro corazón a Jesús, usarlo con nuestra boca. ¿Por qué? Porque lo que tiene el corazón es lo que confiesa nuestra boca. Pero es importante, chicas, que nosotros recibamos a Jesús también con la completa convicción de que solo a través de Él hay salvación. O sea, debemos creer que realmente solo a través de Jesús hay salvación. Que la buena noticia es que el plan perfecto de Dios era de que Jesús viniera a morir por nosotros, a llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario para que Él fuera el camino al Padre, y que solo a través de Él, solo a través de un arrepentimiento verdadero, podemos llegar al Padre. Y lo que dice Apocalipsis 3:20 dice, mira que yo toco la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él. Aquí hay un punto importante y que yo siento que a mí me encanta decir esa palabra, y es que Dios es un caballero y que Dios no va a entrar donde no le permitan entrar, porque ahí dice claramente, yo toco la puerta y si me abren, voy a entrar y cenaré con él. Pero está en nosotros la decisión de abrirle la puerta a Dios y permitir que Él entre en nuestra vida y que haga algo nuevo en nuestra vida. Y para esto me acordé de una enseñanza una enseñanza práctica que un día aprendí. Es como una hoja, vamos a ver si me sale, porque hace rato no la hago, pero fue un videito para acordarme y dije, lo voy a hacer. Supongamos, chicas, que ustedes le preguntan a un niño pequeño, ¿cómo hace uno para llegar al cielo? Yo recuerdo que cuando yo era chiquita, yo creía que
el cielo era como una capa gigante y que arriba de esa capa estaba Dios así grande, vestido de blanco, mirándonos. Entonces, lo que uno ve y por lógica dice es que solo uno llega al cielo a través de un avión. Entonces, déjenme y hago un avión aquí. Vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, si ustedes le preguntan a un niño de qué forma uno llega al cielo, el niño te va a decir por lógica o por lo que ve, que a través de un avión tú llegas al cielo. Entonces, aquí hay un avión, entonces se supone que tú a través de este avión llegas al cielo. Pero a un niño más grande o un adolescente, tú le dices, no, pero para llegar al cielo, no, para llegar a las estrellas, porque el avión llega como a cierto límite de altura, pero no puede llegar a las estrellas, al cielo más amplio y más grande. Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a ese cielo más grande? La única forma de que tú puedas llegar a las estrellas es a través de un cohete. Pero el cohete también te limita porque solo te lleva hasta el espacio. Para llegar al cielo, para llegar donde Dios, lo que existe es un boleto. Y puede que muchas personas no lo quieran buscar. Es decir, que muchas personas no quieren creer en Dios. Por ignorancia, por rebeldía, por desobediencia, no quieren buscar a Dios. Pero hay otras personas que lo están buscando de un lado para el otro en miles de cosas. Entonces están como una flecha yendo de un lado para el otro, pero no encuentran el camino. Pero el verdadero camino para llegar al Padre es a través de la cruz del Calvario, que es Jesús. A través de ese sacrificio tan grande que Dios hizo para salvarnos a cada uno de nosotros. Y estas 4 leyes espirituales, como hijas de Dios, nosotros debemos interiorizarla, creerla, porque es como lo principal para nosotras poder evangelizar o llevar la palabra de Dios a muchos lugares. Voy a entrar en una segunda parte, que es el resultado de todo esto, que es esta imagen. Y aquí me voy a exponer muchísimo porque quiero hablarles desde mi corazón y desde algo que Dios recientemente me enseñó. Mira esta imagen es el resultado de una vida a la derecha, pues a mi derecha, también desde su derecha porque estamos desde un computador. A mi derecha está el resultado de una vida que ha creído esas 4 leyes espirituales, que ha recibido, que le ha abierto la puerta a Dios, a Jesús, sí, Dios a través de Jesús, Dios Jesús lo mismo, lo ha recibido en su corazón y lo ha dejado entronarse en su corazón. Le ha dicho, listo Jesús, yo te recibo, toma el control de mi vida completa, y el resultado es que Cristo está en el centro de tu vida, tu ego, tu yo, tu poder de hacer las cosas está fuera de tu vida o a un lado de tu vida, no ocupa el primer lugar, y de esa forma todas las cosas de tu vida toman un equilibrio. ¿Por qué? Porque empiezan a tener un propósito, un enfoque. Ya no vives según tu propia voluntad, sino según la voluntad de Dios. Y al lado izquierdo está una vida que estás tú sentado en el trono, está el ego de que tú eres suficiente y que tú puedes hacer las cosas bien, Cristo fuera de tu vida, y todo está en desorden. Y quise traer esta imagen, chicas, porque yo recibí a Jesús en mi corazón cuando tenía, bueno, yo desde muy chiquita, mis papás me habían enseñado mucho de Dios, de verdad que desde muy chiquita a mí me encantaban las cosas de Dios, pero no existía una verdadera comunión con Dios de que yo dijera, no, sí, Dios tiene el control de mi vida, no había interiorizado estas 4 leyes espirituales, no había interiorizado en mi vida de que Cristo debía ser el centro y que yo lo debía abrir la puerta para que Él se entronara, pero a los 16 años que yo recibí a Jesús como mi corazón, yo vi esta imagen y yo empecé a profundizar en las 4 leyes espirituales y chicas, yo de verdad sentía que mi vida estaba como la que está al lado derecho. O sea, que estaba todo en orden, que Cristo estaba en el centro, que Él tenía el control de absolutamente todo, que realmente mi vida era guiada por Dios, que yo dependía totalmente de Dios. Así yo me veía en esa imagen. Y voy a ponerme de verdad porque quiero contarles algo desde mi corazón. Pasó que el 2020 para mí fue un año, y creo que de pronto para muchos, no sé, como de un temblor. O sea, como que todo venía bien, todo venía en calma, yo me sentía tranquila en Dios, pero el 2020 me tambaleó muchísimo.
muchísimo en muchas áreas de mi vida y era como que salió de una cosa y me metía en otra y me empezó a ocupar de muchas cosas y empecé a querer ser controladora de mis cosas y de mi vida y empezó en un momento como yo a decirle a Dios, no, ni siquiera me monté en la silla total, sino que yo hacía una imagen mental como que cogí, puse una silla al lado de la silla de Dios y le empecé a decir como, encárgate tú de esto y yo me voy encargando de esto. Como que a lo que decíamos en la reflexión del sábado, no sé si algunas lo leyeron, como de hacerle sugerencias a Dios, o sea, como decirle, encárgate de esto, pero yo creo que yo me puedo encargar de esto. Entonces mi ego se empezó a querer controlar cosas en mi vida y empezó a querer como cambiar cosas de mi mente y cosas que yo había dado totalmente a Dios para empezar a cumplir como una función que yo creía que yo podía cumplir. Y entre todo eso de querer yo poner orden en mi vida por mi propia voluntad y de querer hacer cosas yo misma, como que tratar de tener control absoluto y me dejé llenar de actividades y de cosas que me limitaban mi tiempo de intimidad y me limitaban mi tiempo con Dios y de nutrirme más de su palabra. Llegó un día en el 2020 donde pasó algo que nunca en mi vida había pasado y fue que me enfrenté a un episodio de miedo, chicas, pero que nunca en mi vida había sentido. O sea, era como un miedo de que yo me sentía en el aire, que no sabía cómo controlar la situación que estaba pasando en mi vida, que estaba viviendo. Y me había yo como que responsabilizado de muchas cosas que no sabía cómo suplir ese miedo que sentía y trataba en ese momento de mi vida de orar, de distraerme en otras cosas, de pedir consejo, pero orar pensando en ese miedo, o sea, como que no me concentraba en lo que estaba pidiéndole a Dios o diciéndole, Dios, ya, yo no puedo con esto, tómalo todo tú, ya yo no quiero tener responsabilidades de mi vida, sino que todo depende de mí. Y empecé a sentir ese miedo tan profundo en mi corazón y ese mismo día, en la madrugada, creo que experimenté una de las sensaciones que me hizo como decir, realmente nada depende de ti, sino todo depende de Dios. Y en ese momento entré una madrugada en una oración tan profunda con el Señor, donde mi corazón le decía que necesitaba totalmente de Él, porque no sabía qué estaba sintiendo, nunca en mi vida había sentido un temor tan grande y no sabía como, no tenía, o sea, sentía, chicas, como que no sabía de dónde agarrarme, porque me había ocupado tanto de tantas cosas que al final no sabía cómo hacer funcionar las cosas. Y empecé a sentir tan fuerte en mi corazón que mi corazón necesitaba dependencia absoluta de Dios, que fue a través de esa oración y entregándole a Dios todo ese miedo que mi corazón empezó a sentir por dejarme llenar de que yo podía controlar cosas, de que yo podía hacer ciertas cosas, de dejarle a Dios partes y seguir con mi voluntad otras partes, en el sentido de que yo creía que podía tener cosas controladas, que realmente el único que las controla y el único que hace lo que quiere y como puede es Dios. Y entendí en el 2020, así como les dije al inicio, que fue un año difícil y fue un año donde me sentí muchos temblores, fue un año que me hizo entender que realmente nuestra vida en Dios, y cuando Dios es el centro de nuestra vida y cuando está como en esa silla del lado derecho, sentado en el trono, todo tiene equilibrio, es lo más real que existe. Nosotros de verdad desde nuestro ego no podemos controlar cosas, no podemos querer decirle a Dios, toma tú esto y yo hago esto, o yo creo que las cosas, era como, yo creo en tu voluntad y yo sé que debo obedecerte todo el tiempo, pero creería que las cosas serían mejor de esta forma. Gracias a Dios, nunca se dio la forma que yo creía que debían ser las cosas, porque Él, en su infinita misericordia, no me permitía como ir en contra de la corriente, pero sí en mis pensamientos había muchas estructuras que me decían, las cosas deberían ser así. Entonces, armando esta enseñanza, recordaba como esa niña de 16 años, 17 años, 18 años, que sentía en su corazón que el centro de su vida era Dios,
y veía a esa niña, bueno, a esa mujer del 2020 como queriendo tener control de las cosas, y me veo hoy aquí y realmente yo digo, no quiero nunca que mi vida dependa de mí, no quiero nunca que las cosas en mi corazón dependan de mí, sino que siempre Jesús esté en el trono de las cosas, porque cuando Él está en el trono de las cosas nos hace entender su verdad y nos hace entender quién somos nosotras en Él, porque realmente todo depende de Él. Y estas 4 leyes que yo les hablaba ahora, que ponen a Jesús en el centro de nuestra vida, es lo que se resume en la salvación de Dios. Y quiero que leamos Romanos 10, del 8 al 10 al 13, por favor, quien lo tenga lo puede leer. Bueno, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego el 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo, es la palabra de Dios. Invocamos el nombre del Señor cuando creemos que solo a través de Él es el rescate de nuestra alma o el rescate de esa separación que teníamos con Dios. Y la salvación es ese plan perfecto de Dios para rescatarnos de lo que era nuestro destino antes, que era la muerte eterna, y para darnos la convicción de que Jesús nos rescató de esa muerte eterna. Y Dios no hizo este plan para recibir algo a cambio de nosotros. Dios no lo hizo porque necesitaba algo de nosotros, sino porque Él nos quería a nosotros. Y son 2 verbos diferentes, necesitar de querer, porque necesitar es que sí o sí es imprescindible algo, y querer es porque Él en su infinita misericordia quiso salvarnos y quiso tenernos cerca de Él. Y de aquí nace algo que es muy importante y que todos debemos saber, y es que nosotros no hicimos nada para ganar esta salvación. No es por mérito propio, es por gracia de Dios. Y la gracia es un regalo inmerecido. De verdad que no hay mérito en nosotros para que Dios hiciera ese plan perfecto para salvarnos a nosotros, para que diera a Jesús para salvación de nuestros pecados, sino que en su corazón nació que Él quiso darnos ese regalo. Pero hay cosas muy importantes, chicas, que entender de la gracia, porque no hay que confundirnos con esta palabra y con lo que significa en nuestra vida. Y lo primero es que la gracia no es por obras, sino es por fe. Como les decía ahorita, no hicimos nada meritorio para poder alcanzar esa gracia, para que Dios nos diera esa salvación, sino que la recibimos por fe, por creer en ese plan perfecto de Dios. Y podemos leer Romanos 3, 20, 25. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, amén, Moni, gracias. Lo que hablábamos ahora, de que realmente es gratuita la salvación, y de que no es por obra, no es por la ley, sino por la fe que tenemos en ese plan de salvación que Dios hizo para que nosotros pudiéramos ser salvos, perdonados, redimidos, justificados. Y aquí hay algo importante. La ley es la que nos da, la que nos hace saber que nosotros estamos pecando, porque la ley te dice, no matarás, no robarás, no codiciarás las cosas de tu prójimo, y tú entonces entiendes que eso es pecado porque la ley te dice que eso es pecado. Y chicas, por más que nosotras intentemos, somos pecadores por naturaleza, porque incluso hasta con un mal pensamiento estamos pecando. Pero la gracia de Dios es la que nos ayuda a que
podamos obtener esa salvación y ese verdadero arrepentimiento de cuando volvemos a caer o cuando nos tropezamos o cuando estamos tentados para tropezarnos. Pero eso lo vamos a ir hablando más adelante. Otra cosa de la gracia es que, bueno, todo es lo mismo, pero quiero compartir varios versículos para que estemos basados en la Biblia en esto, de que no hicimos nada para merecerlo. Romanos 11:6 y Mateo 19:25-26. ¿Quién lo puede leer, por favor? Romanos 11:6 dice así: y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Gracias, Mari. Y Mateo 19:25-26. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Chicas, a veces este plan perfecto de Dios, hay muchas personas que no creen que sea posible, de que podemos tener una vida nueva o ser restaurados a través de la crucifixión, es decir, la muerte, la resurrección de Cristo y el plan que Él tenía con nosotros. De pronto para la mente humana es muy difícil a veces llegar a dimensionar esto y por eso nosotros creemos es por fe. Pero aquí quiero decirles algo y aquí se hace mucho énfasis o mucho más importante esa cuarta ley que les hablaba, de que es importante realmente recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador y creer que a través de Él nosotros tenemos esa salvación, porque esa convicción en nuestro corazón es la que verdaderamente nos lleva a tener una vida nueva, es la que realmente nos hace creer que ya no vivimos como nuestras acciones pasadas o que lo pasado queda atrás y que tenemos nueva vida en Cristo. Porque les voy a decir algo, pasa de que nosotros estamos expuestos a ser tentados. Pueden pasar muchas cosas en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en conversaciones, en cosas que nosotros vemos en el mundo que nos hacen ser tentados, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el pecado es atractivo. Obviamente, un pecado no va a ser feo porque la idea del enemigo es atraerte hacia él. Y por eso es que nosotros estamos en una lucha constante, porque a nuestros ojos humanos o en nuestra humanidad, el pecado se ve tentador. Pero los que hemos nacido en Cristo, los que hemos aceptado su mensaje de salvación y hemos aceptado esa salvación, de pronto nos vemos en tentación o queremos mirar hacia atrás, pero hay algo que no nos deja irnos completamente o mirar completamente hacia atrás o querernos irnos hacia atrás, porque ya empieza a incomodar muchas cosas que de pronto antes hacíamos que ahora no queremos hacer, porque realmente quien está en el trono de nuestro corazón y quien direcciona nuestra vida es Jesús mismo, y Él no nos permite que entre a nuestro corazón ese deseo de hacer las cosas que hacíamos antes, pero para eso tenemos que dejar que entre en nuestro corazón, que se entrone en nuestro corazón, que nos dé convicción de pecado para que podamos arrepentirnos de las cosas que de pronto nos hacen pecar. Por ejemplo, algo sencillo, si ustedes están en el día a día y se les sale una mentira, o si ustedes están en su día a día y se les ocurre un mal pensamiento, bueno, ahí hay un pecado. Pero si ustedes sienten en su corazón como ese remordimiento, como de no debía hacerlo, no debí pensar esto. Un mal pensamiento, les digo que, por ejemplo, pensar algo malo de otra persona o juzgar a otra persona y resulta que no era así, que tú juzgaste en tus pensamientos. Pero si tú sientes en tu corazón esa incomodidad acerca del pecado, es porque realmente tú recibiste esa buena noticia de parte de Dios y realmente hay algo en tu corazón que cambió de una antigua manera de vivir a una nueva manera de vivir. Porque ya el Espíritu Santo también entra a morar en nuestro corazón y Él también como que nos limita de cosas que ya no debemos hacer. De verdad, yo creo que esto es vivo porque seguramente a ustedes también les pasa. Hay muchas cosas que incluso no me parecen atractivas. O sea, que incluso como que hay pecados que la gente dice, ay, yo podría caer fácilmente en eso, pero yo pienso y yo digo, uy, no, a mí realmente no me gustaría caer en eso porque
lo que Dios nos ha dado a nosotros, el regalo que Dios nos ha dado a nosotros, las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Incluso el solo hecho de tener a Jesús en nuestra vida y tenerlo como nuestro mejor amigo, tener a nuestro Dios Padre, no se iguala a nada que nos pueda dar el mundo. Y ese sentimiento, no, ni siquiera un sentimiento, esa convicción que tenemos en nuestro corazón, no nos deja ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, o no nos deja sentirnos cómodos en el pecado, sino que nos incomoda. Nos incomoda el pecado, nos incomoda hacer cosas que de pronto antes nos era fácil hacer o cosas que antes nos resultaban atractivas hacer, porque hubo un cambio en nuestro corazón y porque hubo un cambio en nuestra mentalidad. Otra cosa que es muy importante es que la gracia no es libertinaje, y el libertinaje es el exceso de libertad. Por favor, podemos leer Romanos 6 del 1 al 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gracias, Tati. Hemos muerto al pecado. Cuando nosotros recibimos a Jesús, morimos a nosotros mismos y Él vive en nosotros y su verdad vive en nosotros. Y saben, un corazón que piensa como que, bueno, voy a pecar o voy a hacer esto y no pasa nada porque la gracia de Dios me perdona, no es un corazón que verdaderamente ha recibido a Jesús en su corazón. No es un corazón que ha recibido a Jesús. Es un corazón que todavía no ha dado ese paso de fe. Porque un corazón que realmente ha recibido la salvación y el perdón de Dios no se expone a decir, sí, yo voy a hacer esto y no importa porque luego me arrepiento y Dios me perdona. Que verdaderamente se ha arrepentido, se detiene ante el pecado, se detiene ante la tentación y deja que realmente sea Jesús el que direccione su vida. Entonces, esto es clave. La gracia no es libertinaje. Para nada es libertinaje. No hay que abusar de ella, porque realmente quien abusa de ella no tiene un corazón que verdaderamente es un corazón que se ha arrepentido de verdad y que ese arrepentimiento lo ha llevado a recibir a Jesús o a aceptar ese plan de salvación que Él tiene para nosotros. Otra cosa que es importante, chicas, y es que el pecado tiene paga. Si bien Dios nos perdona, el pecado tiene consecuencias siempre. Por ejemplo, alguien que mata, alguien que roba, en la justicia divina, si se arrepiente de corazón, recibe el perdón de Dios, pero tiene que cumplir con la justicia humana, que es años de cárcel o las leyes que hayan en diferentes países. Una persona que, no se me ocurren más pecados, pero cualquier pecado tiene paga. Y aquí yo ponía el ejemplo de David. Puse 2 de Samuel 12, es el texto donde David pierde a su primer hijo con Betsabé. Nosotros sabemos que David es el hombre conforme al corazón de Dios, porque la Biblia lo relata así. Pero ¿qué pasó con David? David, un pensamiento lo llevó a un pecado, porque él vio a Betsabé bañándose y quería estar con ella, pero Betsabé era una mujer casada, y aún así él accedió a la fornicación. Un pensamiento se convirtió en una acción y accedió a la fornicación. Y esa fornicación le llevó a otro pecado, que fue asesinar al esposo de Betsabé. Y obviamente David no se iba a quedar como, ya hice esto y no pasó nada. No. Dios envió al profeta para que le dijera a David, como que lo confrontara con su pecado. ¿Y cuál fue el resultado del pecado de David? Su primer hijo con Betsabé murió. Y dice la palabra que David se metió en ayuno, en oración, pues pidiéndole en su corazón, o sea, su corazón sentía un verdadero arrepentimiento hacia Dios por lo que había hecho. Y cuando él sale de ese ayuno y de esa oración, la noticia que recibe es que ese hijo, como era hijo del pecado, porque nació a causa de un pecado que él cometió, murió. Y bueno, cuando David recibe esa noticia, él dice la palabra que adoró a Dios, porque él sabía que su pecado iba a tener una consecuencia. Y eso debemos tener claridad, porque a veces le empezamos a decir, ay Dios, pero si ya yo me arrepentí, ¿qué fue lo que pasó? A veces Dios en su infinita misericordia no pasa nada, pero los pecados tienen consecuencias, porque una cosa lleva a la otra. Y lo que haces mal es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que siembras, cosechas. Si sembraste algo malo, vas a cosechar algo malo. Si sembraste algo bueno, vas a cosechar algo bueno. Pero también en su infinita misericordia Dios, puede que no pase nada, pero ya eso será la decisión que Dios tome.
pero sí hay que saber que el pecado tiene consecuencias. Chiquitas, grandes, de pronto que no las sientes lo suficientemente fuerte, pero el pecado tiene consecuencias. Antes era la muerte, gracias a Dios, podemos tener como camino a Jesús para la salvación y el perdón de nuestros pecados, pero muchas veces en la tierra sí se cumplen consecuencias del pecado, como por ejemplo lo que les dije, un asesinato, un robo va a tener consecuencias en la humanidad, que es por las leyes que tenemos aquí en el mundo. Otra cosa, chicas, que les quería decir ya para ir cerrando, es que aquí, o para entender el mensaje de salvación y la buena noticia, hay que tener un corazón agradecido. Y aquí, en agradecimiento, cuando le estaba preparando, me acordaba mucho de que cuando yo era chiquita, a mí no me gustaba que en mis cumpleaños me regalaran ropa, sino que me gustaba que me regalaran juguetes, juegos de mesa y cosas así. Y recuerdo tanto que mis tíos o mi familia o las personas más grandes que iban a mis cumpleaños me regalaban siempre ropa, y mi mamá me decía como, póntela para que esa persona sepa que te gustó el regalo. Y recuerdo tanto que cuando yo iba a donde mis abuelitos o a donde mis tíos con la ropa que ellos me regalaron, se les veía la cara de felicidad que da que tú des un regalo y la persona lo valore. Asimismo, nosotros debemos guardar ese regalo de la salvación y ese regalo de esa buena noticia que Dios nos da, y demostrarle a través de nuestra buena conducta, de nuestros buenos pensamientos, de nuestra lucha constante para vencer el pecado, que realmente estamos agradecidos con ese regalo que Él nos da. Y una forma de estar agradecidos con Dios es a través del servicio. Y aquí quiero decir algo que también siento que es clave, y es que nosotros no debemos ser agradecidos con Dios por lo que va a hacer en nuestra vida. No es como que yo debo hacer estas cosas y portarme bien porque Dios me va a bendecir a futuro con esto y con lo otro. No, nosotros debemos ser agradecidas por lo que ya Dios hizo en nuestra vida, porque no hay una mejor noticia que Dios nos haya salvado y que a través de esa salvación nos haya perdonado, nos haya redimido, nos haya justificado, que nuestro final era la muerte, pero a través de Jesús y de su sacrificio nosotros tengamos vida. O sea, yo siento que no hay algo mejor o algo que supere eso. Y nosotros también le demostramos a Dios ese agradecimiento a través del servicio, y ese servicio lleva algo que seguramente también muchas veces lo han escuchado, y es la gran comisión. ¿Quién puede leer Mateo 28, 19, 20? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, gracias, Germe. Algo clave, chicas, es que el Evangelio no se trata de nosotras, sino que se trata de Jesús. Y algo que nosotros debemos hacer para darle valor también a ese Evangelio es cumplir con este mandato que Él nos dio. Hace unos días recuerdo que lo hablábamos en clases, y mencionábamos que esto es un mandato. O sea, esto no es si tú quieres o deberías, si te place. Realmente nosotras como hijas de Dios, y al aceptar ese perdón de Él también, somos embajadoras de Cristo aquí en la tierra, y debemos, o sea, nuestra vida, así sea sin hablar, nuestra vida completamente, nuestros pensamientos, nuestras acciones, lo que somos, cómo nos comportamos, debe hablar de Jesús y debe predicar a Dios. Recuerdo tanto que cuando Cristina Di Clario contaba su testimonio, ella decía una frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía: predica, y cuando sea necesario hablar, habla. Y esto es porque nosotros, a través de nuestras acciones, debemos también predicar. La predicación de Dios no se limita a decir palabras o a estar hablando, porque las palabras sin acciones no tienen ningún sentido. Si tú no te comportas y no piensas como hablas, eso queda en el aire. O sea, no es real, porque las personas también están viendo cómo tú te comportas, y más cuando tú estás predicando a Dios, van a estar viendo cómo tú te comportas. Entonces es necesario que nosotros cumplamos con esa gran comisión de ir y hacer discípulos, de predicar a Dios, de hacer que las personas lleguen al bautismo, que es como el acto público de lo que ya sucedió del interno, que es cuando ya tú cambiaste, tú dejaste tus antiguas vestiduras y el pecado atrás, tú vienes a una nueva vida. Eso es lo mismo el bautismo. Cuando te sumerges en el agua, dejas la antigua vida, tus pecados, tu antigua manera de vivir, y sales a una nueva vida con Cristo.
pero nosotras mismas debemos ser portadoras de esa palabra de Dios. ¿Y qué hace un periodista con una buena noticia? No se queda con ella, lo que hace es replicarla. Eso mismo nosotros debemos hacer. Recibimos la buena noticia de Dios, pero debemos replicarla. Replicarla cuando Dios nos diga, cuando Dios nos mueva a hacerlo, hablarle a alguien de Dios, contarle lo que Dios ha hecho en nuestra vida a las personas y ser realmente portadoras de la palabra de Dios con todo lo que somos. Y termino con este versículo que hace unos días estaba en los versículos del día de la Biblia, que dice: por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así Él lo quiere. Pablo le dice a la iglesia de Filipos que se dediquen a entender lo que significa la salvación. Y esto de dedicarnos a entender lo que significa la salvación es algo que debemos hacer internamente todos los días, cada una de nosotras. Entender si realmente estamos viviendo una vida de una persona que es salva o que anhela cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra y que anhela darle valor a lo que Cristo hizo en la cruz por cada una de nosotras. Hace unos días también estaba escuchando una reflexión de Tatanfue, no sé cuántos la conozcan, y a mí me llamó la atención muchísimo una frase que él dijo al final, que decía como que Jesús, estando clavado en la cruz, él recibió maldiciones, golpes y miles de cosas de las mismas personas por las que él estaba muriendo en la cruz. Pero su corazón nunca se contaminó. Y él decía algo clave: el verdadero milagro es que el corazón de Jesús nunca se contaminó y siguió con su propósito hasta el final. Asimismo, en nuestra vida nosotros podemos estar expuestos a muchas cosas que nos quieren contaminar, pero el milagro en nuestra vida todos los días está en decirle no a la tentación y en darle valor a la sangre de Cristo a través de nuestra vida. Darle el valor a la buena noticia y no solo quedarnos con esa noticia nosotras, sino replicarla para que más personas puedan conocerla. Y con esto termino y les pregunto, no es necesario que me lo respondan, solo respóndalo en su corazón. ¿Ustedes sienten el deseo en su corazón de compartir las buenas noticias? ¿Es algo con lo que se levantan todos los días o algo que las mueve día a día en su vida? Porque les voy a ser muy sincera, hay muchas cosas en nuestra vida que nos pueden gustar, hay muchas cosas que tenemos que hacer por responsabilidad o porque queremos, pero es que realmente nada se iguala a vivir una vida donde Cristo es el centro y donde Cristo está entronado en nuestra vida y queremos ser portadoras de la palabra de Dios. Yo creo que no hay mayor refrigerio o mayor cosa en la vida que nos llene más que hablar de Dios, que tener la mentalidad puesta en Dios. Y realmente yo se lo digo con todo mi corazón, yo siento que no hay algo mejor en la vida que Dios. O sea, no hay algo que lo supere, ni siquiera actividades fuera de las cosas de Dios que te puedan llenar de tanta paz, de tanta pasión y de tanto amor que Él. Porque realmente lo más importante en la vida, aunque a veces muchas cosas vienen a querer ocupar ese lugar importante, lo más importante es vivir para Cristo. Lo más importante es vivir las buenas noticias en nuestra vida, vivir a Cristo vivo en nuestra vida y sentir que estamos haciendo algo, así sea chiquito, en nuestra vida, para que esa sangre que Él derramó en la cruz, para ese milagro que ocurrió en la cruz, se haga como efectivo en la vida de otros o tenga cada día el suficiente valor. Por muchas cosas que el mundo nos quiera vender, por muchas cosas que el mundo nos quiera ofrecer, realmente nada se iguala a lo que Dios nos da. Y ni siquiera a lo que Dios nos va a dar, sino a lo que ya Él nos dio y que se mantiene vigente en nuestras vidas. Entonces, chicas, la invitación a través de este picnic, porque van a venir tiempos de evangelización, no solo juntas, sino separadas. Quizás no siempre nos vamos a poder reunir todas, o quizás, no sé, Dios las lleva a otro lugar con otra zona horaria que no nos permita reunirnos otra vez, pero una chica picnic sabe cuáles son las buenas noticias y las comparte en cualquier lugar que se mueva, porque vale la pena, y porque Cristo realmente vale la pena, y porque
Él es suficiente y nuestra imagen mental siempre debe ser que Él sea el centro de nuestra vida y que Él sea el centro de nuestro corazón. Entonces, eso, chicas, no sé si alguna quiera hablar, si quiera compartir algo, si quiera preguntar algo. Y ahí vamos cerrando nuestra... Ah, bueno, espérense. Le voy a decir, la actividad que hicimos con Nati no era por una actividad, porque sí. Pasa algo, chicas. Obviamente, el mensaje de salvación o las buenas noticias no es para que estén en venta y nosotros nos vamos a poner a inventar cosas. Todo debe ser basado en la palabra de Dios. Pero ese mismo ánimo que las 3 chicas mostraron, ofreciendo sus productos, resaltando las características de ese producto, nosotros lo debemos hacer con Dios. Nosotros debemos resaltar esas características de la Biblia, esas verdades, esas promesas, hacer atractiva la palabra de Dios y que esa misma emoción que sentimos con cosas que nos apasionan, la sintamos con las cosas de Dios. O sea, que nazca internamente en nuestro corazón, querer promocionar, querer llevar a diferentes lugares la palabra de Dios, pero conociendo la profundidad y viviéndola en nuestra vida. Entonces la dinámica no era porque sí o por querer exponerlas y que ustedes dijeran cualquier cosa ahí, sino llevarlas a entender que eso que sentimos cuando estamos hablando o resaltando las características de algo, debemos sentirlas también con Dios. Entonces ahora sí, ya para hablar, les doy el micrófono a alguna de ustedes. Bueno, yo quiero agregar algo a lo que Mari dijo. Estábamos leyendo el versículo en Mateo 28, 19, 20, ¿verdad? Que hagan ir a ser discípulos a todas las naciones. Bueno, quiero enfocarme en 2 cositas. La primera es que si bien es cierto que el mandato es ir a ser discípulos, ¿cuántas aquí, o sea, sinceramente pueden poner un emoticón, levantarme la mano, ¿cuántas aquí alguna vez han pensado o siguen pensando que ir a ser discípulos es salir de su país? Que me hacen la mano. O que alguna vez lo pensaron. Que alguna vez pensaron que para ser discípulos o para ir a ser, era salir de Colombia, salir de su país. Mari, solamente Mari. Yo también lo pensé. ¿Alguien más? Herme también. Tati también. Ok, entonces hoy les vengo a derrumbar esa confusión. Eso es una verdad, pero se puede tergiversar. Y la verdad es que cuando nosotros vamos a ser discípulos, algunos son llamados a salir de su país y otros no. Otros son llamados a que ahí donde tú estás en tu barrio, en tu ciudad, en tu iglesia, en tu grupo de amigos, en tu universidad, puedas hacer discípulos, puedas compartir de las buenas nuevas y que se vaya reproduciendo más. ¿Sí? Entonces, alguna vez aquí les comparto, alguna vez yo me sentí incapaz de compartir las buenas nuevas porque yo no podía viajar a otros países. Yo cómo voy a salir de Colombia e ir a otros países. Y si bien es cierto que el Señor a algunos los llama a ese propósito, pero no a todos. Todos tenemos un propósito específico. Y en el Señor todos somos un cuerpo, ¿verdad? Y la mano no copia la tarea del pie y el pie no copia la tarea de la nariz y así. Entonces algunos son llamados a salir de su país, otros no. Y entonces aquí el ánimo es que aunque tú no seas llamado a salir de tu país, no, que eso no sea motivo de desánimo. No es que, bueno, él sí, porque él es mejor, ella es mejor, ellas están más preparadas, ellas saben más de Dios, ellos son más santos que yo. Y la verdad no es así. Y si tienes esa mentira en tu mente, hoy el Señor te recuerda que no es así. Te aclara esa mentira de que eso no es así. El propósito que el Señor tiene para ti es especial. Y como solamente hay una Mónica, una Herme, una Tatiana, una Natalia y una de cada una de nosotros, tanto física como emocionalmente, como espiritualmente, somos súper únicas en Dios, así también es súper único nuestro propósito. Y nuestro propósito nunca es pequeño, siempre es grande para Dios. Eso es lo primero. Y lo segundo es que hacer discípulos también incluye a nuestra familia. Si alguna vez ustedes han tenido ese deseo de que su familia conozca de Dios, de que yo soy la única cristiana en mi hogar, de mi papá, de mi mamá. Entonces, ¿yo cómo hago para que ellos conozcan de lo que ahora yo sé? Y tal vez ustedes que están aquí o la persona que ahora mismo está viendo esta grabación, pueda tener esa inquietud en su corazón de yo cómo puedo mostrar lo que ya el Señor hizo en mí a mi familia, a mi hermana, a mis primos, a mis tíos, a mis abuelitos.
Bueno, una de las cosas que dijo Mari fue el testimonio. Y el testimonio, chicas, eso, uno sin hablar también hace discípulos. Uno sin hablar también hace discípulos. Entonces, el testimonio es que ellos puedan ver en ti ese cambio interno también en lo externo, ¿verdad? Lo que el Señor hizo en tu corazón, lo que el Señor hizo por tu salvación, por tu alma, también tú lo puedas reflejar en lo externo. Entonces, a veces es difícil sostener la lengua cuando hay una discusión con nuestra familia, con nuestra mamá, con nuestro papá, pero es ahí donde tienes que mostrar eso interno a lo externo. Ahí está el testimonio, lo diferente. Y es difícil, porque no es fácil, porque a veces puede ser hiriente, a veces puede ser desanimar mucho, ser triste, o muy difícil de que no va a ser algo de la noche a la mañana, tal vez no de semanas ni de meses, sino de años, pero es tener la fe de que Dios hace la obra. Ahí está, sino es que nosotros tenemos que tener la disposición en nuestro corazón de obedecer a Dios. Tenemos una lengua, tenemos la bendición de tener lengua, de tener manos, de tener pies, y a pesar de que hay personas que no tienen esa situación, aún así las que conocen de Dios buscan la manera de compartir de Él. Entonces, nosotras que tenemos la bendición de estar completas en todos los sentidos, aprovecharlos. Entonces, hay muchos talentos que cada una de nosotras tenemos. Algunas pueden ser buenas para la música, para escribir, para cantar, para dibujar, para hacer lettering, para enseñar, para abrazar, para dar una palabra de ánimo, para dar una sonrisa. Y esos también son talentos que el Señor utiliza para conocer, para que los demás conozcan de Él y para compartir esas buenas noticias. Entonces, eso del testimonio, de verdad, no es sobreestimar, no lo tengamos como algo no importante, no lo despreciemos, porque el testimonio no es actuar como perfectas y ponernos unas máscaras de cristianas perfectas, no es eso, el testimonio no es eso, no es ponernos máscaras de perfectas, de que yo no peco, de que yo no me equivoco, sino que a pesar de eso, es mostrar a Jesús en todas las áreas que nosotros nos desempeñamos. Es de que, si bien es cierto que nos equivocamos o podemos cometer errores, ¿cómo es nuestra actitud en esa situación? Nuestra actitud en esa situación habla de que de verdad lo que está pasando en nuestro interior. Entonces, ese es el ánimo, no lo vean como regaño. Si lo estás pensando como regaño, no es regaño, pero sí es algo que hay que tener en cuenta y es uno de los métodos más efectivos sin que tengas que hablar para que los demás puedan conocer de Dios. Eso es lo que quería decir, chicas. Gracias, Nati. Algo que también quería decirles a todas y compartir entre todas nosotras, o recordarles, porque sé que ya lo saben, es que en Picnic Lives somos un equipo y si ustedes en algún momento se sienten enfrentando una situación difícil o una lucha también en su fe, que no estamos exentas, no duden en escribirnos, en pedirnos oración, no sé, lo que quieran en su corazón, pero no luchen solas. O sea, para eso también es Picnic Life, para ser amigas, para no juzgarnos. O sea, no es como que, ay, Mari está pecando, se está yendo por el camino que no es, o está haciendo cosas que yo creo que no deberían ser. Más allá de eso, es hablar con la persona y preguntarle qué te pasa, necesitas oración, o incluso no hablar con la persona, simplemente orar por ella. Y eso también es lo que queremos reflejar en Picnic Life, que no van a encontrar como un dedo señalador, sino una mano amiga que quiere volverte a Jesús o enseñarte a Jesús, porque de verdad, chicas, no estamos exentas a que el mundo nos parezca atractivo o que por personas que conozcamos nuestra mente empiece a dudar de muchas verdades que ya estaban establecidas en nuestro corazón. Entonces es importante tener amigas que te ubiquen otra vez y aquí estamos para hacerlo, para ubicarnos, para apoyarnos, para respaldarnos y para bendecirnos mutuamente y restaurarnos también.